Hoy día entramos al capítulo 13 del Apocalipsis y vamos a dar lectura al capítulo 13 completo. Bueno, recordamos que el capítulo 12 tenía que ver con la mujer y el dragón, era el subtítulo. Aunque aparecían varios personajes, la mujer, el dragón, el niño varón que iba a nacer, que es Jesús, ¿no es cierto? El arcángel Miguel, Israel, el remanente que es dejado cuidado en el desierto. Y ahora vamos a ver dos personajes más, ¿no es cierto?, que son parte de este proceso que está viviéndose en esta época de la gran tribulación. Aquí ya estamos instalados en la segunda mitad, estamos instalados en esta zona. Definitivamente estamos instalados en esta zona. Aquí vamos a ver que el anticristo ya, aquí surge como un jinete en un caballo blanco, pero aquí ya surge como una bestia propiamente tal, ¿ya? Entonces, les recuerdo que el tema cronológico es un tema que es difícil de establecer, así que más o menos vamos tratando de acuerdo a lo que va surgiendo a partir de los capítulos 9 en adelante, que ya hace una descripción más específica de lo que está pasando durante los toques de las trompetas, ¿ya? Entonces alguien puede decir, esta es la cuarta, la quinta, la sexta. Evidentemente hay algunos eventos que son se asocian más con unas con otras, pero aquí estamos, por así decir, en el periodo de las 6 trompetas. La séptima es algo totalmente distinto que va a tener que ver con un juicio que se va a abrir en copas, en 7 copas, ¿ya? Y eso ya es como la parte final del periodo. Entonces, esto que vamos a ver hoy día es el surgimiento ya del anticristo, pero entronizado, que a medida que vamos avanzando, también en los capítulos siguientes se va a ir detallando este surgimiento. Ahora vamos a ver cómo el surgimiento, este capítulo 13, es básicamente la descripción general del surgimiento del anticristo, ¿ya? Y para que nosotros también identifiquemos de dónde viene, características que va a tener, ¿no es cierto? Y cómo se asocia con los gobiernos anteriores que han existido en el mundo, considerando como gobierno, recuerden ustedes, las 7 cabezas eran esos 7 imperios, de los cuales han transcurrido 6, ¿ya? Bien, vamos a leer Apocalipsis 13 desde el versículo 1 en adelante. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus 10 cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, yo creo que vamos a ver acá algunos de los versículos, probablemente lleguemos hasta el 5, ¿ya? Pero acá tenemos nosotros un paralelo inmediatamente con el capítulo 7 del libro de Daniel. El libro de Daniel, que al tiempo de que está Apocalipsis, han pasado de Daniel a Apocalipsis, deben haber unos 6 siglos, más o menos, 600 años quizás, ¿ya? Entonces, vamos a ver la semejanza de ese sueño, y para entender un poco este tema de las bestias, tenemos, ¿no es cierto?, el dragón por un lado, hablando de los personajes maléficos, ¿no es cierto?, el dragón que es Satanás, pero acá hay un surgimiento de dos bestias que vienen de distintas partes. Una viene del mar, dice que está parado hablar en el mar y ve surgir de las aguas, ¿no es cierto?, esta bestia, y la otra viene de la tierra, ¿ya? Entonces, vamos a ver Daniel 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Aquí vamos a ver que Daniel tiene un sueño y ve surgir 4 bestias, ¿ya? Juan ve surgir 2 bestias. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies, a la manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora anda a Daniel 2. Daniel 2, vamos a ver, aquí Daniel le revela el sueño y además le interpreta el sueño a Nabucodonosor, ¿ya? Versículo 31. En adelante, 2:31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Pausa. Ahora tenemos, en realidad es el primer sueño. El primer sueño lo tiene Nabucodonosor, se lo interpreta Daniel. Daniel de los cautivos de Israel, ¿no es cierto? Daniel, Azarías, Ananías, Misael y... No, esos eran los nombres que le pusieron en... Claro, ya, bueno, pero los 4 jóvenes que se resistieron, y Daniel interpreta este sueño y se lo interpreta a Nabucodonosor. Este es el primer hilo conductor de las 2 bestias que van a aparecer 6 siglos después en la visión de Juan. ¿Ya? La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, y no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Recuerden que Jesús es la piedra que los constructores desecharon. Esa piedra, ya en este tiempo se habla de la asociación de Jesús como la roca. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey.
Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Pausa. Entonces tenemos el sueño de Nabucodonosor, este estatua, ¿no es cierto?, con cabeza de oro, con pecho de plata, con vientre de bronce, ¿no es cierto?, con piernas de hierro y los pies una mezcla de barro con hierro, ¿ya? Dice que la cabeza es Babilonia, el pecho un reino que se levantará. Recuerden que cuando Daniel está escribiendo, él solamente conocía Babilonia, ¿no es cierto? Ahora, el pecho dice que es medo-persa, ¿ya? Los medos y los persas que vienen a continuación de los babilonios, en la misma zona de Mesopotamia. Después viene el bronce, que representa a los griegos, ¿ya? Los griegos. Y las piernas de hierro representan al imperio romano, ¿no es cierto? Y los pies, es una última forma de gobierno que va a tener en parte fuerza del imperio romano, pero también barro. ¿Por qué? Porque va a ser un gobierno que va a tener alianzas humanas, como por ejemplo lo que está ocurriendo de las alianzas, y hay un jefe de esa alianza, un presidente, por ejemplo, de la Comunidad Europea. Entonces, son alianzas que son fuertes, pero también son débiles. A todas ellas, la piedra que no fue cortada por mano humana, porque Jesús no fue asesinado, Jesús entregó su vida, ¿no es cierto?, las va a destruir a todas. Entonces, ahí hay una combinación de todos los reinos del mundo, más el último reino que todavía no aparece. ¿Estamos? Ahora, en Daniel 7 aparece el sueño que lo tiene ya no Nabucodonosor, sino que Daniel, ¿no es cierto? Y en este aparecen 4 bestias. Y estábamos nosotros ya en la primera, que es el león, ¿no es cierto? El león alado, que era el símbolo de los babilonios, ¿ya? Después dice que viene el oso cojo, que es los medos y los persas. Los persas eran más fuertes que los medos, ¿no es cierto? Y desequilibraban este reino que finalmente se llama medo-persa, pero tuvo un predominio persa, al punto de que el idioma que se habla, ¿no es cierto?, es el persa, ¿ya? Entonces, y es gigante, y es representado como un oso, y si ustedes conocen la historia, sabrán que el reino de los persas tenía una forma de invadir que era monstruosa, o sea, no tenía una estrategia, sino que eran miles, cientos de soldados que arrasaban con lugares y arrasaban con todo, ¿ya? Pero era pesado, o sea, para mover todo eso no era una cosa ágil como lo vamos a ver después con el imperio, con Alejandro el Magno, que revoluciona el concepto de las guerras de las guerras en general y de los asaltos. Por ejemplo, Alejandro el Magno demoró 10 años lo que los persas demoraron 100, ¿ya? Por eso es que se grafica a Alejandro el Magno con un guepardo, que es la palabra realmente se traduce en leopardo, pero es guepardo, que es el más rápido, ¿no es cierto? Y dice que tiene 4 cabezas este guepardo y tiene alas por la rapidez. Ya vamos a ver por qué son con 4 cabezas. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Entonces, esto es importante porque Alejandro Magno murió a los 34 años. No tenía hijos. No tenía hijos, nada.
Y él, al morir de sífilis, ¿no es cierto?, se repartió su reino entre sus 4 generales, de los cuales los más famosos son Seleuco, que se hizo en la parte norte en Siria, y Ptolomeo, que se fue para el lado sur en Egipto. ¿Ya? Los otros 2 no tuvieron mayor relevancia. Y el 4.º reino son las piernas de hierro. ¿Ya? Claro, las piernas de hierro. Entonces, esas piernas de hierro son Roma, y de ese imperio va a salir el último, que lo ve como una bestia. ¿Ya? Como una bestia. ¿Estamos? Ya sé. Una consulta. Las primeras bestias tienen como león, oso, leopardo, pero la 4ª bestia no tiene ninguna, no se dice que... No se compara con ningún animal. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque dice que es totalmente distinta a todas. O sea, si Alejandro Magno produjo un cambio radical en la forma de guerrear en aquella época, como digo, los medo-persas arrasaban, ¿no es cierto? No tenían estrategia, la estrategia era invadir nomás y destruir todo. Morían miles, pero eran tantos, un poco lo que podría hacer China hoy día. No hay balas para matar a todos los chinos. Por lo tanto, aunque matemos 100 millones, estamos sonados. Nadie tiene 100 millones de balas de partida y tendría que achuntarle a 100 millones de chinos. Por lo tanto, si nos atacan con 200 millones, ya estamos sonados. ¿Cuántos somos nosotros? El ejército chino en este momento son 200 millones. Los chinos tienen 200 millones. El ejército chileno tiene 5.000 soldados. Más los reservistas, que no servimos para nada. Porque, ¿no es cierto? A esta altura, el tanque que yo disparé era de la Segunda Guerra Mundial y el de ahora es computarizado, ya muero. Ponle ya 10.000. No hay cómo. O sea, no hay cómo. O sea, ¿me entiendes? Esa era la forma que hacían los medo-persas. Por eso que ellos tenían una estrategia, es como un oso gigantesco que se mueve y aplasta todo lo que... Pero Alejandro Magno, ¿cierto?, empezó de otra manera. Y los romanos incorporaron, entre comillas, para la época, tecnología nunca antes vista. De partida los escudos, el tipo de lanza, el tipo de flecha, todo eso, digamos, revolucionó, y además la estrategia de pelear por legiones. ¿Ya? Por legiones. Introdujeron la caballería y una serie de otras cosas que no existían en ese orden. ¿Ya? En ese orden. Entonces, por eso es que es muy cierto esto de que efectivamente, y por eso es que también es el imperio que se mantuvo durante muchos más siglos que cualquiera de los otros. Todos los otros perecieron, digamos, no duraron más de 2 siglos. No duraron más de 2 siglos. En cambio, Roma duró, si nosotros sacamos en cuenta el imperio romano de Occidente, que era el más bélico, 1500 años. Exactamente, 1500 años duró el Imperio Romano, ¿ya? Después ya el de Oriente era una decadencia del otro, el que se estableció en Constantinopla, que es la actual Estambul. Entonces, es un monstruo totalmente distinto. Volvamos al capítulo 7, de ahí de Daniel. Bueno, ve el leopardo, todo esto. Y versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. De la 4ª bestia, que equivale a las piernas del sueño de la estatua, sale una bestia distinta a todas las otras. Una la comparó con el león, el otro con el oso, el otro con el guepardo, pero esta no tenía comparación. No había nada en la zoología conocida con la cual pudiese asociarlo, y dice que es una bestia espantosa, que tiene características de devorar todo, con sus mandíbulas, todo, ¿ya? Y de esa bestia surgen 10 cuernos. Y uno de esos cuernos comienza a diferenciarse. Y ese cuerno elimina a 3.
Ya estamos haciendo una progresión numérica. Ahora volvamos a Apocalipsis. Aquí ve Daniel las bestias por separado. Aquí Juan ve las bestias juntas. ¿Ya? Versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Recuerden, mar se refiere a gente, gentiles, ¿no es cierto? Vale decir que esta bestia surge de la gente. A diferencia de las anteriores, recuerden las cabezas que correspondían a que de la visión anterior, que está en el dragón tenía ¿cuánto? El versículo 3. 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y dónde estaban las diademas? En las cabezas. Ahora, 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y dónde tenía las diademas? En los cuernos. En los cuernos. ¿Ya? Entonces, lo anterior eran los imperios. Y ahora son los imperios, pero va a enfocarse en los reyes o en los 10 cuernos que van a hacer esta confederación de 10 gobernantes que van a surgir y van a gobernar con el anticristo inicialmente. En un momento él va a matar a 3 y se va a quedar con el resto. Entonces, surge, las diademas cambian de lugar, se van al cuerno. ¿Por qué? Porque las anteriores eran los históricos y ahora está hablando del último gobierno que corresponde al gobierno del anticristo. Y dice que y sobre sus cabezas ya no tenía una diadema, sino que tenía un nombre blasfemo o nombres blasfemos. Y la bestia, sigue en el 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, esta bestia que surge, estamos enfocándonos ahora solamente en los 10 cuernos, enfoquémonos en los 10 cuernos, ¿no es cierto? Esta bestia que surge tiene la semejanza de todos los imperios históricos. Es como la concentración de todos los imperios históricos, ¿ya? Y el dragón, que es Satanás, ¿qué le dio? Poder y su trono y gran autoridad. Y gran autoridad. Después dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, esa bestia que surge del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, de el sueño de Daniel. Daniel ve que los cuernos que vuelven a aparecer en Apocalipsis 6 siglos después, uno de ellos comienza a diferenciarse. Vale decir que cuando ocurre la gran tribulación, o cuando ocurre la tribulación, recuerden, sale Satanás, o sea, el anticristo como un jinete en un caballo blanco, como un hombre de paz, y dice que se le da autoridad. ¿Quién le da esa autoridad? Bueno, la gente, ¿no es cierto? Las naciones que van a estar asociadas. Pero cuando él se entrone por el poder de la bestia, recuerda lo que dice el 13, el versículo 2 dice, y el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad. ¿Por qué el dragón ahora le da poder y autoridad y le pasa su trono? Recuerdan que el dragón fue arrojado del cielo, lo vimos en el capítulo 12. Entonces ahora el dragón se posiciona con la bestia, con el anticristo, que es a la vez este cuerno pequeño, ¿ya? Ahora, analicemos Daniel 7 de nuevo. Daniel 7 y 8. Versículo 7, capítulo 7, versículos 7 y 8. Ya. O blasfemia, que es lo que dice ahí. ¿Ya? En realidad la palabra original también es blasfemia. Entonces, ese cuerno pequeño lo trasladamos a Apocalipsis 13, que es la descripción de la misma bestia, pero ahora vista por Juan. ¿Ya? Ve los 10 cuernos y después va a empezar a describir también a este cuerno pequeño. Daniel, ahora, versículo 20.
Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Se está refiriendo al anticristo, que se empieza a diferenciar del resto de la fe. Por eso es que va a ser en parte débil y en parte fuerte, porque va a ser también en base a alianzas humanas, con la fiereza de todos los otros imperios, incluido el romano, destructiva, pero con la debilidad de que va a tener que hacer alianza. Vale decir que, pese a ser el dictador mundial, no va a gobernar solo. Él va a eliminar a 3. No dice por qué ni quiénes, pero va a eliminar a 3. Ahora, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ya, ¿no es cierto? Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya, ¿dónde vimos esa medida de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo? Volvamos a Apocalipsis 12, nos saquen el dedo de Daniel. Apocalipsis 12, versículos 12, 13 y 14. Y cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra. Pausa, el dragón fue arrojado a la tierra. Ahora contextualicemos las cosas. Daniel está viendo algo que va a pasar, que todavía no pasa, que 6 siglos después Juan lo describe también. Ya está hablando, el dragón cayó, por eso es que le da autoridad a esa bestia y ese cuerno comienza a diferenciarse y dice... Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pausa, dice que quebrantará a los santos. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, en Daniel habla de este periodo de tiempo que se le otorga al gobierno del anticristo, y Juan enfoca en el mismo periodo de tiempo, pero en la provisión y en el cuidado del remanente de Israel. Es el mismo suceso, uno hace énfasis en una parte, el otro hace énfasis en la otra. Volvamos a Daniel. Otra vez el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Recuerden, trató de devorar al hijo de la mujer, a Jesús, ¿no es cierto? Como no pudo, se fue a hacer guerra contra Israel, el remanente fue protegido por Dios, y después entonces, más frustrado y con mayor cantidad de odio, va a perseguir al resto de la descendencia de Israel y a todos los gentiles cristianos que se hayan convertido en aquel entonces. ¿Ya? Entonces dice, quebrantará a los santos. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ya, pensará en cambiar los tiempos. Esto se refiere, bueno, hay varias interpretaciones al respecto, pero una de las cosas que él sabe es que le queda poco tiempo. Entonces, sabe que le acaba el tiempo, claro. Esa es una de las razones por qué se esconde un poco los 3 años y medio y los 1260 días en una fórmula de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, como para despistarlo aún más, ¿ya? Porque él sabe que tiene poco tiempo. Probablemente sabe que son 3 años y medio, no lo sabemos, pero de todas maneras el escritor vela. El Espíritu Santo hace que vele esa cantidad de tiempo, y la protección dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que es lo que Daniel dice que va a gobernar ante Anticristo, y nos dice que va a proteger a la nación, al remanente de Israel. ¿Estamos? Entonces, ese cuerno pequeño que después empieza a agrandar, ¿no es cierto?, es la figura del Anticristo que reinará, que es el séptimo reino de la primera bestia que aparece en Apocalipsis 12, que va a reinar con una federación de 10 reinos o de 10 gobernantes. Se supone, los eruditos suponen, porque esto no lo sabemos a ciencia cierta, pero se supone que el planeta va a ser dividido en 10 sectores, por así decirlo. Y cada uno de estos sectores, por supuesto, va a tener un representante, más que 10 países en particular, sino lo que se va a hacer una unificación y se va a hacer una división en 10 sectores. Es una de las teorías, ¿ya? Por alguna razón, él va a eliminar 3 sectores, ¿no es cierto?, y a sus respectivos gobernantes.
y representantes. Ahora, esto no es un tema ajeno a nuestra historia. Por ejemplo, nosotros, sin ir más lejos, no tan atrás incluso, cuando termina la Primera Guerra Mundial en 1916, ¿ya? Se dividen secretamente en el famoso Tratado de Pike-Sicot, ¿no es cierto? Inglaterra y Francia se dividen el Medio Oriente. El Medio Oriente. Todos estos países que hoy día están en pugna son países ficticios. Son países ficticios. Ellos dividieron el Medio Oriente, formaron el reino de Siria, el reino de Jordania, el reino de Irak, el reino de Irán, ¿no es cierto? Ellos hicieron esa división y dejaron países pichiruchi abajo, donde está la mayor cantidad de petróleo, porque de manera tal que los dividieron por clanes. Entonces, el sur de Arabia están las tribus saudíes. Entonces, ahí están los Emiratos Árabes, está todos estos países, Bahrein, todos estos que son países chicos, pero que están montados sobre pozos petroleros. Entonces, las dos potencias que ganaron la Primera Guerra Mundial se dividieron al Medio Oriente. ¿Por qué? Porque para los árabes, en términos generales, el gran valor que ellos tenían para esa época no era el petróleo para ellos no, maní, era el agua. Entonces, en ese tiempo estaban bajo el dominio de los turcos otomanos. Todo eso eran turcos otomanos, ¿ya? Y los ingleses, para poder adueñarse de eso, armaron a los árabes para que destruyeran o derrocaran al imperio turco otomano. Por eso cuando llegaban acá, todos los árabes, todos libaneses, todos venían con pasaportes turcos, entonces uno le decía a los turcos, ellos se enojaban. Pues si el pasaporte dice turco, ¿ya? Pero eran árabes, ¿ya? Los árabes no son turcos. Los turcos vienen del Turquistán, en el medio de la estepa del Asia Mayor. Entonces, todo eso es importante porque esas divisiones de países se han hecho en función de ¿qué? No del bienestar de la gente. No del bienestar de la gente, sino que todos los países esos que se armaron están sobre pozos petroleros. Es tan estúpida la división que Irán e Irak quedaron como dos países separados. Antes era una sola, en el desierto no hay frontera, pero estos pusieron frontera. Entonces los santuarios de los iraníes quedaron en el lado de los iraquíes. ¿Está? Entonces los iraníes tienen que ir con pasaporte a los santuarios que hacía una década atrás eran suyos, estaban en su tierra. Entonces todo eso ocurre. Eso van a hacer esto, van a dividir el mundo en 10. Por eso es que va a haber tanta guerra. Tanta guerra. ¿Me entiendes? Lo hicieron en los Balcanes. Destruyeron todo lo que era Yugoslavia como península y transformaron en distintas secciones que usan para partir. Lo hicieron en la Unión Soviética, ¿no es cierto? Usan la religión, usan las etnias, entonces se matan serbios con croatas, ¿no es cierto? Entonces todo eso las potencias lo hacen, lo han hecho desde siempre y lo han hecho sobre todo en este último tiempo y lo harán y será la política que va a regir en el tiempo del anticristo. Va a ser de alguna manera el planeta dividido en 10 áreas que no van a tener nada que ver con la realidad social, cultural y religiosa, no tanto en esta parte del mundo, sino que en el Medio Oriente principalmente, y va a generar mayor cantidad de tensiones. Entonces van a tener una situación como la majamama que tienen hoy día en Siria. En Siria, la gente desconoce que los grandes problemas en Siria es, primero que nada, el presidente es musulmán chiita de una facción que son los alawítas, que no son religiosos. La mayoría es musulmán sunita. El jefe del Congreso es un maronita, un católico maronita. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo eso? No se ponen de acuerdo, es imposible. Exacto. No sé. Entonces, nunca jamás va a haber acuerdo en eso. Por eso es que el jinete del caballo blanco al principio dice que trae paz y esta cuestión y prosperidad y todo junto, pero a poco andar van a empezar la cantidad de guerras unos con otros. A nosotros nos van a hacer quizás como no. En realidad importamos re poco. ¿Estamos? Entonces, la representación de estas bestias
es fundamental para entender cómo es que se va a desarrollar. Ahora, si quieren, en Daniel, que las destruye. Claro, no, más adelante, recuerden que estamos abriendo ese tema, ¿ya? Porque tenemos que ver la otra bestia, porque son dos que surgen, la otra que surge, ¿de dónde surge? De la tierra. Ahora, en la Biblia, el concepto tierra siempre se ha referido a quién o a quiénes. A los judíos. La tierra prometida, ¿no es cierto? La tierra de esto, la tierra. Entonces, cuando hay, por lo tanto, el falso profeta, que es la otra bestia, que surge de la tierra, tiene que ser necesariamente judío, semita, ¿no es cierto? Es decir, ni este ni el otro surgen ni de Sudamérica, no, surgen de allá, del Medio Oriente. ¿Ya? Muchos piensan que el anticristo va a provenir de Siria, ¿ya? Ya vamos a ver características más relevantes. Pero el falso profeta inevitablemente tiene que surgir de los judíos, El falso profeta va a ser judío. Pero incluyó su linaje. Incluyó su linaje, Claro, lo que pasa es que en el fondo, o israelita, pongamos. ¿Ya? Lo que pasa es que la gran mayoría de los israelitas hoy día son judíos. No hay de otras tribus mucho. ¿Ya? Entonces, esas son dos cosas importantes que nos da sale de la cuarta bestia, que es el Imperio Romano, ¿no es cierto? Y sale de algunos de los países del Imperio Romano el anticristo, pero con toda certeza, como después va a entrar en el templo y los judíos lo van a recibir como Mesías, a partir de esta herida que le hacen y que sana milagrosamente, ¿no es cierto? Eso es porque la palabra en el original es un tajo, es como un tajo, ¿ya? Mortal. Entonces, no es que vuelva a resucitar, porque el único que puede dar resurrección es Jesucristo, ¿no es cierto? Pero va a aparecer, pero ahí Satanás, el dragón, toma su cuerpo, ¿no es cierto? Lo sana sobrenaturalmente, por supuesto, y eso genera que la gente diga quién como la bestia, y ahí lo consideran el Mesías. Y para que los judíos lo reconozcan como Mesías, inevitablemente tiene que haber sido judío. No, tiene que haber sido judío, ¿ya? Porque ellos no van a permitir un Mesías que no sea judío. Y el falso profeta que sí va a ser judío le va a llenar todo ese camino. Exactamente. ¿Ya? Entonces, hoy día avanzamos 2 versículos, pero no importa, ¿ya? Es que tiene mucho que ir viendo, no se puede avanzar más. Ya, lo importante de esto, yo sé que las bestias pueden enredarse, siempre las bestias son enredadas, pero recuerden, así sincrónicamente, Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, tiene el primer sueño que es una estatua que representa estos imperios, ¿no es cierto? Babilonio, Medo-Persa, griego, romano y el último que es el del anticristo, hierro mezclado con barro, que son alianzas. Y dice, lo clave es que eso nunca se pega, dice. Entonces estas alianzas van a ser súper débiles, aunque va a ser fuerte en lo feroz, va a ser débil en las alianzas, o sea, para ponerse de acuerdo con cosas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa hoy día? Hoy día es imposible que se pongan de acuerdo porque hay cosas que son absolutamente, vuelvo a insistir, y por eso hice el comentario anterior, ¿no es cierto?, de las particiones en el Medio Oriente y todo esto, porque son cosas que tienen una fortaleza, pero de hecho esa fortaleza no se puede aprovechar porque no hay forma de que se puedan aliar, ¿ya? Ahora, después viene los mismos reinos, pero los sueña no Nabucodonosor, sino que Daniel en el capítulo 7, y esos reinos se ven representados ahora en bestias asociadas con animales, excepto la última que no pudo asociarla con ninguno, ¿ya? Que es el Imperio Romano histórico, pero tiene 10 cuernos que son el reino del anticristo, futuro. Y después Juanito ve surgir 2 bestias del mar que siguen el mismo patrón. La bestia sigue el mismo patrón. La otra bestia, ¿no es cierto?, que es el falso profeta, es un poco distinto porque va a tener una función exclusiva en ese tiempo. ¿Ya?
Entonces, con eso en mente, nosotros podemos entender ahora cómo es que va a ser el gobierno anticristo, por qué es que va a producir, ¿no es cierto?, tal filiación, cómo es que va a empezar a marcar, ¿no es cierto?, cómo es que estas alianzas débiles se van a derivar en guerras violentas, ¿no es cierto?, por faltas de acuerdo, y vamos a ver, ¿no es cierto?, el primer intento real por destruir Israel, que va a ser la guerra de Gog y Magog, no la última, sino que la guerra que Irán y Rusia van a emprender contra Israel, ¿ya? Dentro de este todo tormentoso escenario que se está viviendo, que estamos viviendo nosotros y que hoy día nosotros empezamos a respirar ya ese ambiente, ¿ya? Nadie se explica hasta el día de hoy cómo es que Israel no ha sido destruido, siendo que tiene el odio de todo el Medio Oriente, tiene el odio de Irán, que es una nación que no es como quitarle un chupete a un niño chico. Irán es un país poderoso, poderosísimo, guerrero. Rusia, ni hablar. Esos dos aliados podrían perfectamente destruir a Israel en un 2x3, independiente de la capacidad del piloto israelí, de todas estas cosas, porque todas las veces que Israel ha sobrevivido ha sido por milagro de Dios, ¿ya? Entonces, en este tiempo se va a llevar adelante eso. Pero, Irán, que le va a tirar una bomba atómica, o va a intentar tirar una bomba atómica a los israelitas, dice que la flecha del Elam la va a tensar, Elam es Irán, la va a tensar y la flecha se va a romper en su propia tierra. O sea, la bomba va a explotar en Irán.